participación. Antes que nada, buenas noches. ¿Nos podrías decir Buenas noches. tu nombre, tus datos? ¿Quién eres? Yo soy Pedro Luis Martínez Aguirre, originario de Pachuca, Hidalgo, porque mi papá trabajaba en la mina, en las minas de Hidalgo. Pero él se fue de Guanajuato por el año de 1926. Durante su etapa anterior de estudiante, él tocaba la guitarra y era alumno del mentado profesor maestro Porfirio, creo que era Porfirio González, un conocido maestro de música de allá de Guanajuato, que lo tenían a él en el Colegio del Estado, que ahora es la universidad, donde formaba a los muchachos en el ámbito musical. Se fue él a de Guanajuato por el 26, la época cristera, y fue a parar hasta Pachuca, Hidalgo, donde trabajaba en la Compañía Real del Monte y Pachuca, donde yo nací en el año de 1938, en septiembre 17 de ese año. Ahora mi papá siguió tomando clases en la Escuela Nacional de Música en México, donde tomaba más clases de guitarra, de violín, que es lo que él también interpretaba, y por eso yo aparecí allá. Para ir de joven decidí irme a estudiar a Guanajuato la preparatoria en el año de 1954. Estudié en la escuela preparatoria de Guanajuato y de ahí decidí estudiar la carrera de ingeniero químico en la Escuela de Ciencias Químicas de la Universidad de Guanajuato, donde terminé mi carrera en el año de 1960 y continué vinculado con la Escuela de Química, donde fui secretario del director en el año de 1962. Fue ahí donde apareció la inquietud de integrar un grupo musical con la idea que traía el mentado Flaco Joaquín Arias, y los muchachos provenientes del teatro universitario, cada vez que terminaban los entreveses cervantinos, que eran los viernes en la tarde, ahí prácticamente saliendo de ahí nos íbamos a la calle del Truco, donde estaba Nacho, la casa de donde vivía Nacho Hernández Ornelas, el licenciado, y ahí cantábamos las canciones. Todo surgió de que un día nos llegó a las manos el disco de la estudiantina de la Facultad de Medicina del
de la Universidad de Barcelona, y copiando un poquito el estilo de ellos, y yo dedicado a un poquito más a la música, donde estudiaba yo simultáneamente con la carrera de ingeniería química. Formábamos parte de ese grupo, y entonces empezamos a formar un grupo con los muchachos del teatro y algunos otros que tenían la inquietud porque se interesaron cuando cantábamos, que salíamos a veces en la tarde o en la noche del viernes y sábado, que íbamos a poner en práctica las canciones que teníamos prácticamente. De ahí copiamos el estilo de las canciones de la Estudiantina de Barcelona, y las que yo fui recopilando en alguna manera de canciones que tenían su origen en Guanajuato hace muchos años, como El Murciélago, como a ver, otra, déjame acordarme de otra. El Murciélago, ya se me fueron las canciones, de las cuales tuve arreglo, y cuando se grabó el primer disco con Musart, porque llevábamos la relación de conterráneo de Guillermo Acosta y su hermano señor José Acosta, que eran los dirigentes artísticos de la disquera la Musart. Fue cuando empezamos a grabar un disco, y de ahí surgieron también las inquietudes de poner unas canciones que cantaba, por ejemplo, el doctor Marco Antonio y Enrique Hagen, y el mismo Nacho Hernández Horneras, que habían compuesto canciones, y empezamos a interpretarlos. Afortunadamente en ese tiempo estaba el licenciado Daniel Schauer Cázares, que era el rector de la universidad. Yo lo tenía de conocimiento porque fue compañero de mi papá en su época que estuvo en Guanajuato en los años de entre 20 y 26 del mes los meses que hayan sido en esa época, y él, siendo rector, me dio el apoyo junto con el Flaco para formar la Estudiantina, que era una idea que traía el Flaco Arias con una inquietud que tenía el licenciado Armando Olivares Carrillo, que fue posteriormente rector de la universidad, y sus inquietudes de formar un grupo de estudiantes, y precisamente empezamos a armarlo. En esa época nos hicimos fuerte en el parte musical con el profesor Isidro Carrillo, que él en su profesión era músico, y precisamente manejaba él la mandolina, manejaba la guitarra, y prácticamente
conocía los demás instrumentos como el bajo, como algún otro de los instrumentos que fueron tocando, y que con un grupo de alumnos que había de la escuela normal y algunos otros que se fueron incluyendo de Guanajuato, muchachos del ámbito juvenil, y fue cuando se nos ocurrió formar el grupo de la estudiantina. Y después de eso, esa época, prácticamente para podernos preparar ahí, el rector nos dio para hacernos el atuendo, que tomando un poquito la imagen de las estudiantinas españolas de allá del siglo XX, siglo XIX o XX, fue cuando nos hicimos la ropa, de que consistía en un pantalón medio corto hasta la rodilla, negro, una cubierta como chamarra, también de color negro, y una capa que cubría, que se ponía sobre los hombros, y que por el mismo ambiente del Guanajuato y su clima, que era ventoso, lo usábamos como material de cubierta. Zapatilla media blanca o media negra, y finalmente nos preparamos para presentarla por primera vez en el Teatro Universitario, un final después de los entremeses cervantinos de un viernes. Salió la estudiantina el día 13 de abril de 1963, y aprovechamos hacer un recorrido por las calles cantando, y con las mandolinas, que también nos apoyó el rector para tener instrumentos, mandolina, guitarras, y las propias que tenían los estudiantes, que por su naturaleza de gusto por la música la tocaban, siendo propios los instrumentos de ellos. Y a mí me prestaron un acordeón de un grupo estudiantil análogo a la estudiantina de Guanajuato, que se fundó en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato en el año 62 o 61, pero que no tuvo más que una temporada muy corta, porque se acabó muy pronto. Estaban entre ellos el licenciado, pues a ver, déjame ver si me acuerdo de los nombres. Entre ellos, inquieto como siempre por la música, el doctor Marco Antonio, que formaba parte del grupo, igual que el mentado Rivoli de arquitectura, el licenciado
Ay, no me acuerdo ya del nombre. Oye, abuelito, y, por ejemplo, ¿qué es una estudiantina? ¿Tú cómo defines una estudiantina? Bueno, de acuerdo con la tradición, porque no hay una... La tradición de la estudiantina es un grupo de estudiantes y seguramente no faltó alguno retrasadito que llegara por allí, pero eran estudiantes que salían a cantar esto es su origen, es en España, Santiago de Compostela, un lugar donde era muy reconocido la formación estudiantil y salían a cantar, llevar llevar pues la sonoridad a las calles o a llevar serenatas a la dama o a la pretendienta que quisieran llevarlo en ese tiempo. Y así es, esa fue la estudiantina, un grupo de formación de estudiantes que en su origen no todos fueron músicos, estudiantes, no todos eran estudiantes, pero tenían la facilidad de tocar la guitarra o cantar. Que fue como el grupo se formó de estudiantina. Allá en España le llamaban tunos también a los muchachos, tunos o tunantes. Además, yo infiero que el origen de ponerle tuno y tuna al grupo musical se debía precisamente a que la palabra tuno allá se empleaba como para decir pues con el respeto que nos merecen los floquitos o los vagos y que salían por ahí a cantar. Por cierto, que entre sus cosas siempre llevaban una cuchara y un tenedor, porque generalmente eran muchachos con carentes de recursos y cuando llegaban a la casa había casas que ofrecían pues no sé si un atole o algo así, y a veces hasta un plato de sopa, y entonces por las características de los estudiantes, de ser muy especiales en sus cosas, ellos preferían llevar sus instrumentos, que eran el cuchara y el tenedor, y de ahí yo creo, y como decía, infiero, que la cuchara y el tenedor que quedó como un prototipo o identificación de las estudiantinas era precisamente por esos dos instrumentos que cada uno llevaba. No podían llevar su cazuela, no podían llevar porque en esa época de fundación de las estudiantinas no había los plásticos y las cosas que ahora tenemos nosotros aquí como para poder llevar el saquito, la vianda que le dieron la gente para llevar a esto. Y para ti, Pedro Luis Martínez, la estudiantina, ¿qué es? ¿Qué ha sido en tu vida? Para mí ha sido una oportunidad para desfogar la inquietud. Yo soy afecto a la música. Yo empecé a tocar el piano desde los 5 años allá en Pachuca y mi papá tenía
ese espíritu de música. Tocaban mis papás el violín, mi mamá el piano, y ese espíritu de música lo traía yo, y no había habido la oportunidad de encontrar un lugar donde yo pudiera complementar ese espíritu musical, hacerlo externo. Y entonces para mí la estudiantina, además de ser un punto donde yo pude desfogar mis inquietudes musicales, fue una realización, y máxime que por mi conocimiento de música me dieron la oportunidad de ser el primer director del grupo, poniendo los cantos. Yo trabajaba en las escuelas tocando el piano. Cuando estaba yo en Guanajuato en el año 54, tocaba el piano acompañando los coros, así que yo conocía de coros, y conociendo de coros, pues ponía las canciones que habíamos encontrado. Quiero hacer notar un detalle muy significativo. Hay una canción que se llama Pregúntale a las estrellas, que es una canción muy vieja del siglo de 1800, pues 80. Y esa canción de Pregúntale a las estrellas hice un arreglo y lo pusimos. La canción esa, Pregúntale a las estrellas, así que eran de las canciones que habíamos oído, o que había yo oído ya entre la música, y por eso fue una realización el poder externar ese sentimiento de esa inquietud musical, adicionalmente a la parte, como lo pudiéramos decir, bohemio, vamos a llamarle, para hacerlo. Ese fue para mí la estudiantina, porque me permitió realizarme y externar ese saludo al medio, cantando las canciones, y con el grupo musical que se había formado con las muchachas de la estudiantina. El profesor Carrillo auxilió mucho con sus grupos de mandolinas y guitarras que tenía él, y las que se fueron formando, y adicionalmente gente que cantaba muy bonito, que encontró también ese camino para poder desfogar sus inquietudes artísticas. Y tú hablaste de que los tunos en España, el origen, parte del movimiento era llevar la serenata a la novia. Sí. ¿Cuál es tu historia de amor con la estudiantina? ¿Cuál fue? ¿Cuál es tu historia de amor? ¿Tienes una historia de amor con la estudiantina? Pues en esa época yo andaba noviando, y precisamente aproveché ahí meter esa parte de esa inquietud con las candidata que era una. Yo tuve mi primera novia por allá por el año de 1956, 57, y duré hasta 58. Después me hice ya, aspiré a conquistar a la actual esposa mía, que era sobrina de un sacerdote, y que me traía, pues si no hincados, sí atrás de donde no nos agarrara él o sus hermanos, que eran muy bravos,
Entonces fue del 68, 58, cuando yo me hice novia perdón, no, eso fue de la novia que tenía yo, perdón, del 58, del 60, que fue cuando me hice novia de ella, y finalmente me casé con ella en el año de 64. Entonces, la estudiantina tuvo que ver en esa parte artística. Y bueno, regresando un poquito al tema tuyo, uno de los instrumentos icónicos de la estudiantina en ese momento fue precisamente un acordeón. Sí. ¿Tú te acuerdas cómo te sentiste la primera vez que tocaste el acordeón o cómo fue ese sentimiento de tocar el acordeón? Mira, ahí en el disco se oía entre las interpretaciones el fondo de un acordeón que es cromático y que permite armar un cuerpo muy fuerte, muy sólido y como base para un grupo musical. Entonces, en ese tiempo no había más que un acordeón que por oídas y por conocimiento tenían de la escuela de arquitectura que ya no tocaba la estudiantina. Entonces yo le pedí al muchacho que por cierto estaba en Querétaro, él estaba en Querétaro porque se había seguido yendo a Querétaro a continuar estudios, que me prestara el acordeón porque ya no lo tocaban, y yo lo empecé a tocar en el año 62. Por cierto, que lo que me acuerdo bien es que ese día íbamos en un camión de redilas, íbamos con el grupo una tarde ahí por la calle por la plaza del Baratillo, y fue ahí donde yo empecé a teclearle un poquito el acordeón, hasta que ya como yo tocaba el piano y el acordeón tenía teclado de piano, entonces no se fue muy difícil más que la mecánica de los acompañamientos, y fue precisamente durante el año 62 fue cuando yo lo manejé, y con eso era la base para integrar las canciones y que tuvieran, mientras los de la guitarra y los del mandolina tomaban idea, yo los llevaba mucho con el acordeón que servía como de base. Entonces yo aprecié tocar el acordeón, que no todas las estudiantinas tienen, porque no es un instrumento más que el norteño, que lo tocan en cierta forma y que tiene también sus dificultades, y el acordeón de teclas o el cromático, que es el que yo tenía y que ya me sirvió mucho para poner las canciones que empezamos a hacer. ¿Era la base musical? Era la base musical para las canciones. Y entonces yo seguí tocando, grabamos por la relación que les decía yo de la familia Acosta, de Guillermo Acosta, salió la posibilidad, y como ellos eran de Musar, de donde habían sacado la primera edición de la música de la Barcelona, un disco con el grupo que ya nos oyó un día que fue a Guanajuato ellos eran de León, pero vivían pues en México, y resulta que entonces
decidimos hacer una colección de canciones para grabar el disco que salió en el año de 1964. ¿Y te acuerdas de esa primera callejoneada? Sí, la primera callejoneada que hicimos nosotros fue precisamente en la en Guanajuato. Llevamos serenatas, pero la serenata era donde oíamos prácticamente, donde sabíamos que ahí ya nos iban a esperar alguna dama o su familia, y prácticamente la primera serenata que llevamos como serenata tal fue una que le llevé yo a mi novia pretendiente, porque pues no me dejaban. Y resulta que llegamos allá a la calle de Belanzarán, con la calle Belanzarán, y prácticamente ahí vivían ellos en la esquina de esa calle Belanzarán, que era la calle donde iba bajo el río, y que la taparon, le pusieron pues en la parte que pudiera cubrirse, se cubrió, porque así era el diseño de los ríos, en este caso en Guanajuato, y prácticamente ahí llegué a llevarle pero me encontré con la sorpresa de que en la ventana donde deberían estar la novia con sus primas que habían invitado para presumirle de que y le iban a llevar, y resulta que estaba el padrecito, cabrón, y prácticamente no nos dejó salir. Les dijo, no vayan a salir porque ahí andan unos borrachos, y no quiero que molesten. Pero sí, él con las puertas abiertas de su recámara, porque por cierto, la característica de esa casa, de esa calle, de esa casa particular donde vivían, tenía como 6 balcones hacia la calle, porque tenían varias piezas, y como ahí vivía el tío con la mamá de mi suegra, con la mamá de mi suegra y mi suegra, porque era hermana del sacerdote, pues vivían muchas gentes ahí, tenían muchas primas, y resulta que todo estaba lleno de primas. Pues nada, que nunca se prendieron las luces y no aparecieron más que el padrecito corriéndonos a todos como borrachos. Es un detalle de la callejoneada. ¿No les dejó dar la serenata completa? No. La cantamos todas, las canciones que sabíamos y que estaban preparadas para para esa serenata, pero no tuvo éxito. Había un detalle, una tradición que venía de España, era de que la muchacha que recibía una serenata le entregara un listón al estudiante o turno, con un bordadito, no bordado, con un moñito, y resulta que pues no llegó para nosotros ningún atuendo. Cuando bajaron, cuando fue su primera aparición como estudiantil. Es que esa es la primera aparición.
Sexto también apareció. Pero ¿cómo fue desde el inicio? O sea, Esa primera, esa serenata de la que hablas ahorita, ¿es la primera salida oficial de la de la Sí, estudiantina? la primera salida porque fue después de la inauguración, De los... donde se estrenó y salió la primera vez la estudiantina fue en la Plaza de San Roque, después de la función de los entremeses. Apareció la estudiantina que fue el día que se estrenó y que por cierto causó mucha pues, sorpresa con la gente que había ido a ver la función de los entremeses y que estaba todavía en la plaza, ya la plaza con sus gradas para que la gente estuviera sentada y nosotros salimos de la plaza de esa y nos fuimos por la por la calle Hidalgo, la calle Juárez, pasamos por la Plaza de la Paz y fuimos a dar, siguiendo la calle de Sobeña, fuimos a dar allá a la calle de Belanzarán, que es donde estaba la anunciada, la aventada primera estudiante, serenata, en la calle esa. Pasamos por la calle de Juárez y subimos el, por la, a ver, ya se me van las cabras, hombre. no te apures. A ver, salieron de la plaza de San Roque, Sí, se fueron hacia la calle Juárez. a la calle Juárez, sí. Y de ahí, De ahí subimos al jardín, ok, allí en el jardín, tomamos la calle que bajaba desde la presa hasta acá, al centro, y por esa misma calle que era de dos sentidos, fuimos a dar a la Plaza Allende, prácticamente, ahora se le llama Plaza Allende, pero antes no, simplemente era la calle del cine, la calle del cine colonial, así se llamaba. del cine colonial. Colonial, que era un cine que estaba ahí al término de esa calle, antes de seguir, que fue donde llegamos ahora, a donde está prácticamente donde todavía sigue la casa esa, a la casa de la pretendienta, de la casa de la novia. Oye, a ver, hubo gente clave en la estudiantina, todos Sí. obviamente los miembros, pero tú, en tu perspectiva, ¿quiénes serían las personas más importantes? Pues en el entre proceso? el flaco Arias, que cantaba, por cierto, él cantaba, pero no duró mucho tiempo con el grupo. Estaba Enrique Hagen, que cantaba también muy bonito, por cierto, y pues eran prácticamente los, el Inge, así le decíamos Inge, porque él era un licenciado, estaba estudiando para licenciado y resulta que no sé por qué le pusimos el Inge, era vecino mío de allá por el Callejón del Beso. El Inge, Rafael Villafaña, que tocaba la guitarra muy bonito y tocaba y acompañaba. Estaba su hermano también, que también tocaba la guitarra, y esos eran básicamente los Juan López Jasso es otro de los compañeros, que él era constructor de instrumentos musicales, y ellos eran los fuertes porque tocaban
el bajo, el contrabajo, la guitarra, la mandolina. Esos eran prácticamente los fuertes. ¿Y Pedro Luis no era de los importantes? Pues sí, era el que llevaba el acordeón. Pedro Luis era el que llevaba el acordeón, que llevaba la base de las canciones, que era el que armaba prácticamente las canciones. Y a todos esos compañeros, algunos ya no están, algunos todavía están. ¿Tú qué les dirías ahorita? Pues en primer lugar, que si existen todavía físicamente, guardan un lugar que no se ha llenado. Segundo, que agradecemos su disposición y su entrega para el grupo, porque era un grupo que no cobraba, era un grupo que era de voluntad y que prácticamente el que iba era porque le gustaba la onda. ¿El amor al arte? Sí, por amor al arte, tienes mucha razón. Prácticamente que los extrañamos y que descansen en paz donde tengan que estar los que ya faltaron. Pues, Por hoy estamos. ¿estamos? Estamos. Oye, muchas gracias, oye. Y todo lo que nos dijiste ahorita. Pues sí, dijo un montón de cosas. ¿No quieres tantita agua? Ahorita por el problema que traigo de enfermedades y que me alteró un poquito el hablar. ¿Qué decías la otra vez que tenías voz de barítono? ¿De barítono? No, el otro día que estábamos aquí y traía yo las cuerdas vocales inflamadas y después les dije a los muchachos que no me acuerdo qué dijeron, que cantara o que hablara o que les dije que yo tenía ahorita la voz de soprano porque estaba muy aguda. No, pero bien, yo creo que nos diste demasiada información, hasta con lujo de detalle. Fíjate que algo que no habíamos platicado es la ruta de la primera. En la primera callejonada, sí. Está interesante recorrer esa ruta Sí. completita Nos lo llevamos. hasta llegar a la calle de Velasco. A la calle, y a la mentada casa donde debió haber tenido, haberse consolidado la primera serenanda. Y que los corre el padre. Y que nos corre el padrecito, cabrón, híjole. Por borrachos y ni siquiera andaban. No, si acabábamos de salir del teatro, hombre. ¿Y les aventó agua? ¿Les aventó algo o qué? No, yo creo que allá adentro debe haber andado rezando y echando todos los demonios que estaban, que él presentía que estuvieron ahí, pero no. Empezaron, ¿cuántos eran originalmente en la estudiantina? Éramos aproximadamente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, como 23 veces. Oye, y con los demonios que les mandó, terminaron siendo como 40. Sí, cabrón. No, fíjate, esa no ubico todas las calles de la callejoneada. No. Pero sí hay que hacerla. Un día nos vamos allá. Nos vamos y nos dices por aquí, por sí. allá. Nos lo llevamos en la pasa. silla de ruedas, nos lo llevamos para ir grabando y... Hombre, el viejo tiene que caminar. Tienes que caminar otra vez. Y si no, pues en el carrito, pues... ¿Cuál es el problema? ¿Le ponemos nitro? Dice, Sí. tengo un amigo abuelo que anda en silla de ruedas de un problema congénito. Y dice que él es como un Hot Wheels de la vida real. No toda madre en su silla de ruedas el muchacho. Te llevamos de Hot Wheels, hombre. Sí. Sí, se fíjate que está interesante la ruta. No la sabía. Dame un doble zinc. Igual de frente. Ok, doble. Ajá. ¿Y apaga aquí?